Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un par de novedades para hablar durante el día. Uno tiene que ver sobre la posible, muy cercana marcha de Joao Félix del Atlético de Madrid al Chelsea, que tiene algunas cositas que vale la pena analizar. Y otro, el Real Madrid ha viajado a Arabia Saudita para jugar las semifinales y final, si es que le gana el Valencia, de la Supercopa, con dos jugadores titulares indiscutidos que no forman parte del plantel porque ambos se lesionaron, uno contra el Villarreal y otro en la práctica de hoy, y se van a perder de 3 a probablemente entre 3 y 4 semanas, unos 20 y pico de días por la recuperación de las lesiones. Pero vamos con lo de Joao Félix. Si vieron el video que hice ayer después de la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid, yo les decía, Joao Félix se lo nota mal, sin ganas, desconectado, sin entender a dónde está. Eso significa que parece traducirse en una falta de compromiso por el proyecto del Atlético de Madrid. Está muy claro que Joao Félix y el Atlético de Madrid no han combinado. El estilo de Joao Félix y el de Simeone, el de Joao Félix y del Atlético de Madrid no logran funcionar de manera conjunta. Y al dirigente del Atlético de Madrid le genera una preocupación mayúscula, y es: lo tenemos que vender. En este momento Joao Félix no vale los 120 millones que el Atlético de Madrid pagó por él. Y el temor que tienen es venderlo más barato, perder dinero y que el chico explote en otro lado. Y que es muy probable, porque no hay dudas que Joao Félix es un buen jugador, es un muy buen jugador de fútbol. Que no se entiende culturalmente con el fútbol del Atlético de Madrid, que choca con el Cholo Simeone, lo que sea que haga que no funcione en el Atlético de Madrid. Pero que tiene talento y que puede explotar en otro lado, puede hacerlo. Por eso, el miedo del Atlético de Madrid en las condiciones en las cuales se desprende del jugador. Porque no se puede quedar con un jugador de esta categoría, por el que pagó tanto y que cobra un salario alto, en el club si le va a hacer más ruido que otra cosa, porque Simeone lo pone y lo pone ahora, pero la realidad es que no está jugando. Se va a ir a préstamo casi con seguridad al Chelsea. El Chelsea va a pagar 11 millones de euros por él de acá hasta fin de temporada y se va a hacer cargo del salario íntegro del jugador. Para el Atlético de Madrid es sensacional. El tema es la amortización. Ustedes recuerdan, yo les he hablado mucho de esto, que cuando un club compra a un jugador, divide el valor de la compra por la cantidad de años que firma de contrato. Entonces, si Joao Félix pagaron 120 millones y, para ponerlo, creo que fueron 5 años los que firmó, o 6, 20 millones o 25, hagamos 6 por las dudas, pero no me lo acuerdo, 20 millones por año de los 120 los amortizan. Significa que en el balance económico de ese año, de los 120 que pagó, en realidad no pone los 120 en el balance económico de ese año, pone 20 cada año por los próximos 6 años, que los que firmó el contrato. Lo que quiere hacer ahora el Atlético de Madrid es que Joao Félix, que termina contrato en el 2026, firme hasta el 2027, porque de esta manera baja el costo de amortización. Lo que sea que debe de amortizar el Atlético de Madrid, en vez de dividirlos por los años que tenemos desde ahora hasta el 2026, lo haría hasta el 2027. Y de esa manera no perdería dinero entre lo que ingresa por el Chelsea y lo que tiene que descontar, si se quiere, por la amortización. Ese es un tema que queda por resolver. Hay una cosa que no entiendo, y es, en este nuevo proceso del Chelsea, con un nuevo dueño, habiendo invertido mucho dinero, el equipo defiende mal y ha invertido más de 200 millones en defensores en estos últimos años, con malas decisiones, por ejemplo, Aubameyang, que no le ha funcionado para nada. ¿Por qué iría el Chelsea? Bueno, que lo tiene a Lukaku, además no se olviden, a préstamo en el Inter. ¿Por qué iría al Chelsea por un jugador que tiene que devolver dentro de 5 meses? ¿Por qué haría eso? Obviamente está la posibilidad de que el chico explote, le vaya bien en el Chelsea, entonces el Chelsea vaya a negociar con el Atlético de Madrid y lo termine comprando. Pero ahí el precio sería completamente distinto. Pero me parece que un equipo como el Chelsea, necesitado de establecer bases para un futuro mucho más sólido y prometedor, y habiendo invertido ya mucho dinero y entendiendo que tiene un técnico al que tiene que reforzar si es que quiere darle continuidad a este camino, creo que tendría que o hacer un esfuerzo y comprar a Joao Félix, o hacer un esfuerzo y que el préstamo tenga una opción de compra. Pero esto de que el jugador viene 5 meses y después se tiene que volver al Atlético de Madrid, no termino de entenderlo desde el punto de vista del Chelsea. Porque, repito, el Chelsea se va a gastar entre el salario del chico y el préstamo que le paga el Atlético de Madrid no menos de 20 millones.
No menos de 20 millones. Esos 20 millones los podría poner tranquilamente para pensar en algún refuerzo que se quede en el club. Incluso el propio Joao Félix, si es que le parece tan buen jugador. Eso es lo que tiene que ver con la salida del Atlético de Madrid, de Joao Félix del Atlético de Madrid para el Chelsea, que se debería confirmar si es que él acepta esta extensión de contrato en las próximas horas. No es fácil asumir esa extensión de contrato porque con esa extensión de contrato también tendrá que negociar el pago al año. Es decir, cuánto le van a pagar de salario. No es solamente extender el contrato, sino si ese último año o el que le van a agregar va a mantener el mismo salario, va a aumentar el salario. Esos detalles que tienen que ver con una negociación que se está haciendo en este momento. Real Madrid ha perdido en el entrenamiento de hoy a Tchouaméni y ha perdido en el partido contra Villarreal a Alaba. Son dos jugadores muy importantes en un momento... A ver, todos los momentos son claves en la temporada ahora porque no hay mucho margen de error. Pero le viene una seguidilla de partidos realmente difíciles y pierde dos jugadores que son titulares indiscutidos. Y Tchouaméni no solamente que es el titular indiscutido, sino que el Real Madrid lo puede reemplazar con Kroos, lo puede reemplazar con Camavinga, pero la realidad es que hoy no parece haber otro jugador con las características de Tchouaméni para la mitad de la cancha. Y si lo reemplaza con Kroos, Camavinga no es Kroos para jugar de interior por izquierda en el puesto de Kroos. Creo que Tchouaméni le genera un poco de conflicto el no tenerlo. Semifinal de Supercopa contra el Valencia, final si es que la ganan, y después cuando regresen le toca jugar contra el Villarreal por la Copa del Rey otra vez de visitante, acaban de perder con el Villarreal de visitante, visitar al Athletic, que está realmente muy bien, y después juegan contra la Real Sociedad y Valencia. Es decir, el calendario que le viene al Real Madrid en las próximas semanas es realmente difícil para perder un jugador como Tchouaméni. Pierde un jugador como Alaba en un lugar que me parece está un poco más cubierto, porque tranquilamente puede defender con Militao, Rüdiger, con Mendy de lateral izquierdo, lo tiene a Nacho como otra alternativa. Creo que lo que más pierde con Alaba, además de la salida del balón que es muy bueno, de la proyección de Alaba que siendo central va y se suma 3/4 de cancha cuando el equipo lo necesita y cuando está apretando al rival en otro campo, yo creo que lo que más pierde es un lateral izquierdo. Porque Mendy volvió a dejar dudas el regalo que le hizo el otro día al Villarreal, pero en general Mendy no está en un momento sólido como jugador. De hecho, se habla todos los días que el Madrid se plantea buscar lateral izquierdo, lateral derecho también, pero principalmente lateral izquierdo. Está bajo mucha presión Mendy y Alaba le daba un respaldo, le daba una alternativa a Ancelotti. Dicho esto, el Madrid está bien construido como plantel, como para tener las opciones que recién mencionábamos. Se te va Tchouaméni, que además llegó este año para ocupar el lugar ni más ni menos que de Casemiro, y tenés a Kroos, a Camavinga, incluso hasta Valverde pudiera jugar, no es su lugar, pero hasta Valverde podría jugar ahí si es que lo necesita, o pasar a Modric del lado izquierdo, Valverde del lado derecho y Kroos de volante central. No es Tchouaméni por la presencia física que te da como puesto de volante central, pero el Madrid está armado para este tipo de cosas. Y lo de Alaba, sin lugar a dudas, lo que decía recién, pensemos que Nacho hoy es el cuarto defensa central del equipo y que probablemente ni juegue porque no lo necesiten perdiendo un titular. Entonces el Madrid sí va a sufrir porque vienen partidos importantes y aparte va a perder por 20 y pico de días para todos estos partidos que acabo de mencionar. A lo mejor podrían llegar para el Mallorca, 5 de febrero, va a estar entre Mallorca y Valencia, que es unos días antes, pero va a estar realmente apretado para que lleguen en ese momento y son dos lesiones que las va a sentir el equipo, que repito, juega el miércoles semifinal contra el Valencia y si gana tendrá la final de la Supercopa en Arabia Saudita. Esas son las novedades que tenía para traerles de Joao Félix y de lo que está pasando con el Real Madrid. Les mando un saludo muy grande.